Bienvenido al canal de análisis de la calma. Este es Boris Tissenhausen. 1 de febrero. Hay muchas noticias importantes e interesantes hoy. Se posponen las negociaciones en Abu Dhabi entre Rusia y Ucrania. La razón es muy interesante. Estados Unidos está preparando un ataque contra Irán y el ayatolá desde el búnker amenaza con una respuesta aplastante. Elon Musk ha hecho un milagro para los militares ucranianos. Cuba está al borde del colapso. Y la historia de la crisis de los misiles en el Caribe demuestra que Putin ha cedido finalmente sus posiciones en la arena mundial. Habrá una interesante excursión histórica: misiles nucleares soviéticos, Cuba, Fidel Castro, Joseph Kobzon, la cuarentena cubana. En resumen, no será aburrido. Y también sobre cómo Zelensky exige una reunión personal con Putin, pero Putin simplemente no puede aceptar. Y hay una razón importante para ello. Y hoy también habrá noticias de los partisanos de Crimea. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido y por supuesto suscríbete para no perderte los próximos episodios. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia en Abu Dhabi debían celebrarse hoy, pero se posponen para el 4 o 5 de febrero, así lo declaró Volodymyr Zelensky. Y paralelamente, Bloomberg informa que Putin sigue insistiendo en que Ucrania entregue sin luchar todo el territorio del Donbass. Eso ya lo hemos escuchado, pero una frase interesante, muy interesante. Putin hace referencia a la fórmula de Anchorage, que según afirma el Kremlin, Putin acordó con Donald Trump. ¿Alguien recuerda alguna fórmula en Alaska, en Anchorage? Yo solo recuerdo esa reunión en Alaska por los gestos, simplemente salvajes y simiescos, de Putin. Después de eso ni siquiera hubo una conferencia de prensa conjunta. Trump se fue antes, ni siquiera se quedó a comer algo. ¿Qué fórmula de Anchorage? ¿Trump alguna vez o alguien de su equipo mencionó alguna vez la fórmula de Anchorage? Son los rusos quienes todo el tiempo hablan de la fórmula de Anchorage, el espíritu de Anchorage. En Estados Unidos no saben nada de eso. Por lo visto, Putin tiene su propio mundo virtual. Allí tiene hasta la fórmula de Anchorage y todo lo demás. Y además, en las regiones de Jersón y Zaporilla, Moscú está dispuesta a congelar la línea del frente, y Putin considera esto una concesión, ya que inicialmente reclamaba 4 regiones y Crimea, según dijeron fuentes de Bloomberg. Esa es la concesión, es decir, Putin quiere ceder lo que hasta ahora no ha podido ocupar y no podrá. Imagínense, si Putin le dijera a Trump, bueno, no sé, si Rusia quiere, puede conquistar todos los Estados Unidos, así que entrégame Alaska rápido y eso será una concesión. ¿Qué concesiones? Uno puede ceder su propio territorio, no el ajeno, no el que ha sido ocupado. Paralelamente al traslado de las negociaciones Ucrania-Rusia, aparece información de que Estados Unidos atacará a Irán en las próximas 24 o 48 horas. Así lo declaró el presidente de Serbia, Vučić. Él hace referencia a que se publicaron los archivos de Epstein. Y para eclipsar esta historia, se necesita algún acontecimiento aún más global, por ejemplo, una guerra, una nueva guerra en Oriente Medio o un ataque masivo contra Irán. Bueno, ahora sobre el ataque a Irán, el ayatolá declaró desde el búnker que un ataque de Estados Unidos a Irán podría provocar una gran guerra regional. Sinceramente no lo entiendo del todo. Ya hubo un ataque, por ejemplo, de Israel y Estados Unidos contra Irán, y eso no provocó ninguna gran guerra regional. ¿Alguien saldrá en defensa de Irán, tal vez contra Estados Unidos? Lo dudo mucho. Cito al ayatolá: si Estados Unidos inicia una guerra, será una guerra regional. No somos los iniciadores ni buscamos atacar a ningún país, pero el pueblo iraní asestará un golpe devastador a cualquiera que lo ataque o lo persiga, declaró el ayatolá Jamenei. Como señalan los medios, esta declaración es la amenaza más directa hacia Estados Unidos por parte de Jamenei en todo el tiempo de su mandato. Me gustaría aclarar algo. Jamenei habla del pueblo iraní que según él se vengará. ¿Se refiere a ese mismo pueblo iraní que salió a protestar, fue tiroteado y decenas de miles terminaron en prisión? ¿O es otro pueblo iraní diferente? O sea que el que se vengará de Estados Unidos será algún otro pueblo iraní. Y hay otro punto interesante. Esta frase: nosotros no somos los instigadores y no atacamos a ningún país. ¿En serio? ¿Usted en concreto? Tal vez no, pero a través de sus proxies Hamas, Hezbollah. Por lo visto, el ataque está a punto de ocurrir. Tengo esa sensación. Aquí Jamenei, desde el búnker, decidió pronunciarse de manera muy dura, según él. Han llevado al país al colapso económico. Eso no lo hizo Estados Unidos. La gente en Irán simplemente ya no aguantó y salió a las calles. Es decir, no es una manifestación política, simplemente dispararon la inflación, la economía se fue al abismo y la gente se quedó sin nada para comer. Así que salieron.
y simplemente los tomaron y los acribillaron. Entonces los llamaron agentes sionistas. ¿Cómo? ¿Cómo se puede reaccionar ante esto? Pero para el programa nuclear en Irán, para misiles, para los Shahed, para Rusia, siempre hay dinero. El fanatismo religioso es maldad. Lo único que saben hacer es exportar terrorismo, atacar con manos ajenas, incluso a Israel, por cierto, y no quieren soltar el poder con esos dedos retorcidos. Nunca les perdonaré a esos monstruos que hayan enseñado a los rusos a ensamblar shaheds y les hayan entregado por completo la tecnología. Enviaron a sus especialistas allí, a la Buga, donde los rusos ensamblan los shaheds. Les enseñaron todo, instalaron las máquinas, sin los Shaheds, sin los drones de ataque, que por cierto tienen una carga explosiva de 50 a 90 kilogramos. Esta guerra sería completamente diferente, no moriría tanta gente en las ciudades ucranianas. Estos Shaheds en Ucrania mataron familias enteras, destruyeron edificios residenciales completos. Recientemente un Shahed atacó un tren de pasajeros en la región de Kharkov. Allí murieron 6 personas. Imagínense, los rusos podían lanzar más de 800 Shaheds en una noche sobre Ucrania. Démosle las gracias a Irán, digamos. Así que absolutamente ninguna compasión. Fanáticos religiosos desquiciados que se aferran al poder, odian todo lo nuevo, odian la libertad, se han atrincherado allí e intentan aplastar a la juventud. Espero que finalmente los derroquen y que sea merecido. Sí, tal vez esto no haya sido un análisis, sino una intervención emocional, pero a veces pasa esto. Como siempre, por cierto, el fin de semana en el Kremlin soltaron de la caseta al pequinés de combate de Putin, Medvedev, y salió corriendo a amenazar a todos. Esta vez decidió amenazar a Zelensky, no solo amenazarlo, sino amenazarlo con decapitación. ¿Se lo pueden imaginar? Citó la famosa frase de Voland de la novela El maestro y Margarita de Bulgakov. Entonces, ¿qué dijo Medvedev? Dijo que no quiere discutir el destino de ese personaje, refiriéndose a Volodymyr Zelensky, porque ya está tan harto todo el mundo de él. Incluso lo juzgo por lo que escriben los colegas, esto es Medvedev desahogándose. Pero solo puedo decir una cosa. ¿Saben cómo dijo un famoso kievita? Anushka ya ha derramado el aceite y por lo tanto no podrá salvar la cabeza, declaró Medvedev. Bueno, para Medvedev, por supuesto, sería mejor que Anushka hubiera derramado tintura de espino para que pudiera curarse la resaca hoy. Pero todavía me sorprende, ¿para qué lo pone el Kremlin a amenazar? ¿Para qué usan a este microguerrero conservado en alcohol para hacer amenazas? Parece un villano de un teatro de marionetas hecho para asustar a niños en edad preescolar. Pero por desgracia, Putin tiene un ejército enorme. Desafortunadamente, tiene equipamiento, tiene misiles, tiene shahids. Gracias a Irán, entre comillas, digamos, los tiene. Pero Putin no ha alcanzado ni alcanzará sus objetivos estratégicos en Ucrania porque Ucrania defiende su tierra, el futuro de sus hijos. En general, le está haciendo la vida muy difícil a Putin y a su ejército. Y en cada emisión tenemos una colecta importante para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hoy continuamos la colecta para el primer batallón médico independiente para nuestros médicos de combate. Ellos siempre necesitan respiradores artificiales y han grabado un video mensaje dirigido directamente a ustedes. Por favor, escúchenlo. Апарат штучної вентиляції легень – це критично важлива річ для порятунку пораненого у зоні бойових дій. Ми в першому медичному потребуємо більше таких апаратів, аби забезпечити всі наші точки надання допомоги. Дякуємо Борису Тізенгаузену та його підписникам за те, що знову приходите нам на допомогу. Ваша підтримка дозволяє рятувати життя. Ayudemos a nuestros médicos de combate. Ellos son, bueno, ángeles guardianes. Esto es realmente sobre ellos, de verdad. Arriesgan sus vidas para salvar la vida de nuestros combatientes. Y en este caso, tu ayuda, tu donación, salva directamente la vida de los defensores de Ucrania. El enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí están Mono, Privat y también PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Veo a cada uno le doy las gracias personalmente de mi parte. Y de parte de los médicos de combate, de nuestros guerreros, de nuestros defensores, a quienes ya han ayudado. Juntos somos una gran fuerza y muchísimas gracias por su ayuda. Si de repente aquí no ven los datos, siempre están disponibles a través del código QR y un poco más sobre los drones de ataque rusos y, por extraño que parezca, sobre Elon Musk. Durante la última semana, los corresponsales militares rusos no han dejado de regodearse de que ahora usan Starlink en sus drones, tanto en los de reconocimiento como en los de ataque. Han empezado a usar Starlink de forma masiva y, para ser objetivos,
Bueno, aquí hay que reconocer que esto realmente nos ha traído serios problemas. Y aquí hay buenas noticias. Ahora, en Ucrania, Starlink se desactivará si se detecta que se mueve a una velocidad superior a 90 kilómetros por hora. Aquí probablemente hay que dar las gracias en primer lugar a Elon Musk. También hay que agradecer al nuevo ministro de Defensa, Fedorov, que fue el anterior ministro de Digitalización de Ucrania, y a los asesores de Fedorov que realmente entienden muy bien sobre drones. Es decir, ahora los técnicos rusos simplemente se están dando de cabezazos contra la pared, porque esta norma que si Starlink se mueve a más de 90 kilómetros por hora se apaga, no les permite usarlo en sus dispositivos. Que no puedan usarlo en sus drones es una excelente noticia, pero esta noticia es temporal, ahora mismo es una noticia completamente pública. Ya se ha anunciado en todas partes, así que un enorme agradecimiento a Elon Musk por responder tan rápido y por implementar esta medida temporal. Entonces, lo que sucederá después es que habrá un registro de Starlinks autorizados en Ucrania que serán utilizados por nuestros militares y serán incluidos en ciertos listados. Habrá un registro, una lista, y a esos dispositivos se les aplicará esta excepción. A ellos no se les aplicará esta restricción. Todo lo demás que Rusia, que ellos mismos compraron, ya han adquirido un montón allí. A eso sí se les aplicará la restricción. Puede que simplemente los desconecten, ni siquiera a 90 kilómetros, simplemente los apaguen. Eso es todo. Elon Musk, pues muy bien, excelente, muchísimas gracias. Y Fedorov también hizo un gran trabajo sistemático. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal. Seguimos luchando contra la propaganda de Putin aquí. Y Putin no gasta dinero en propaganda, es para los rusos, ahorra dinero, pero no en propaganda. Pero como podéis ver, cada vez somos más. Eso significa que estamos haciendo lo correcto, así que suscríbete, que haya más personas del lado luminoso, del lado de la verdad. Bueno, y ahora el tema de Cuba. Trump declaró que Cuba hará un trato con Washington debido a la difícil situación económica tras el bloqueo de los suministros de petróleo desde Venezuela. Cuba está en una situación muy mala, dice Donald Trump. No tienen dinero, no tienen petróleo. Vivían del dinero y el petróleo venezolano y ahora nada de eso sucederá, dijo Trump, y llamó a las autoridades cubanas a iniciar negociaciones con Estados Unidos. Ante este panorama, la diputada a la Cámara de Representantes, Jacarlas Jiménez, lanzó una dura advertencia a los turistas en Cuba. Cito: tenga cuidado al viajar a Cuba comunista. Todos los turistas que se encuentren en la isla deben irse. Antes de que sea demasiado tarde, declaró Jiménez. Bueno, es una advertencia seria. Cuba, con la que casi comenzó la Tercera Guerra Mundial y se desató la crisis de los misiles en el Caribe, vuelve a estar en el centro de atención. Pero qué contraste tan expresivo entre el enfrentamiento de entonces entre la URSS y Estados Unidos, y ahora entre Cuba y Rusia en algún lugar del país. Me parece que, usando la historia de Cuba como ejemplo, se puede explicar fácilmente cómo Putin terminó en el basurero de la historia, y ahora voy a intentar hacerlo. Quizás, por cierto, los cubanos finalmente tengan la oportunidad de volver a aquellos lejanos. A los años 50, finales de los 50, cuando había trabajo, había turistas, cuando La Habana brillaba con luces, de escaparates y cines. Una Cuba que ya pocos recuerdan, y recordemos brevemente cómo estuvo a punto de comenzar la Tercera Guerra Mundial nuclear, y cómo ocurrió la crisis de los misiles en el Caribe. Entonces quedará clara toda la pequeñez microscópica del Putin actual y de sus decisiones. A principios de los años 60, Cuba se convirtió en una espina para Estados Unidos. Revolución, los comunistas llegan al poder con Fidel, Castro, nacionalización, salida de la influencia estadounidense. Y entonces en Washington deciden que hay que eliminar rápida y silenciosamente el régimen de Fidel Castro. Así surgió la idea del desembarco en Bahía de Cochinos. Ahora vamos a eso, pasemos a ello. La CIA preparó la operación, pero no con manos de militares estadounidenses, sino con manos de inmigrantes cubanos. Es decir, en caso de que pase algo, no fuimos nosotros no estamos ahí. El plan era simple en el papel. Desembarco en Cuba, levantamiento popular y caída del régimen de Castro. En la realidad, por supuesto, todo se vino abajo en 3 días. El desembarco se realizó en Bahía de Cochinos. Por cierto, hasta ahora no entiendo por qué lo llaman así.
tal vez por algún pez. O tal vez realmente había cerdos salvajes allí, pero en fin, el desembarco se realizó en los pantanos y no recibió apoyo. La aviación no cubrió, hubo error tras error allí. El ejército cubano rápidamente comprendió la situación, el régimen de Fidel entendió lo que estaba pasando, pero en general el resultado fue cautiverio, vergüenza y una señal clara a La Habana de que Estados Unidos está dispuesto a llegar hasta el final, ya que organizaron un desembarco, aunque fracasó. Eso significa que la próxima vez la respuesta será aún más dura. Y entonces Fidel recurre a la Unión Soviética en busca de garantías reales, no simbólicas, de seguridad. Cabe señalar que Fidel ya había recurrido antes, pero al principio la URSS, bueno, se mostró algo fría al respecto. Y justo en 1961, Estados Unidos comenzó a desplegar cerca de la ciudad de Esmirna, en Turquía, 15 misiles de alcance medio. Estos misiles, los Júpiter tenían un radio de acción de 2.400 kilómetros y representaban una amenaza directa para la parte europea de la Unión Soviética, pudiendo incluso alcanzar Moscú. Y entonces los estrategas soviéticos se dieron cuenta de que estaban indefensos ante un ataque de estos misiles. Pero se podía lograr cierta paridad nuclear si se daba un paso de respuesta y se desplegaban misiles en Cuba. Y claro, en ese momento todos empezaron a querer a Fidel, especialmente por los misiles soviéticos de alcance medio en territorio cubano. Con un alcance de 4.000 kilómetros, estos R-14 podían tener en la mira tanto a Washington como a cerca de la mitad de las bases aéreas de bombarderos estratégicos nucleares. En general, el programa de apoyo a los camaradas cubanos fue a gran escala. Se cantaban canciones, se invitaban artistas. Ahora haré un pequeño paréntesis. Hace mucho tiempo, quizá unos 10 o 15 años o incluso más, me encontré con un videoclip en blanco y negro de un joven Copsón. Era de algún año de los 60, donde canta la canción Cuba, mi amor. Y por alguna razón, ese videoclip se me quedó grabado, simplemente se me quedó en la memoria. Copsón entonces, con esa barba negra postiza, como la de los barbudos cubanos, barbudos significa literalmente barbudos, como la de Fidel Castro, Copsón vestido de caqui, con botas militares, con algún tipo de maqueta, de pistola ametralladora, canta, grita ¡Cuba, mi amor! Y a su alrededor hay personas con boinas y fusiles automáticos. Bueno, como si fueran guerrilleros cubanos, pero este video me quedó grabado por otra razón. Entre los versos, estas personas con boinas, con ropa caqui, con botas militares, empezaban a bailar, y con esos fusiles automáticos, como en un ballet, saltaban unos sobre otros de una manera peculiar. Pensé, ¿qué clase de locura se creaba en esa época? Bueno, en fin, sí, se me quedó grabado. No sé por qué alguien dirá, Tissenhausen, ¿cuántos años tienes en realidad y por qué recuerdas esas cosas? Yo diré, no lo sé, pero recuerdo momentos así. O tal vez, ¿saben? Quizás no tengo tantos años y en el ático, en vez de mí, envejece el retrato de Dorian Tissenhausen, pero volvamos al tema. Moscú comenzó a trasladar armas nucleares a Cuba en secreto. De verdad, armas nucleares albergaban en la isla misiles balísticos R-12 y R-14. En ese entonces, los misiles se camuflaban como instalaciones agrícolas y se construían posiciones de lanzamiento en la selva. Por la noche descargaban los barcos. Fue toda una operación. Una enorme cantidad de barcos llegaba a Cuba y la URSS planeaba terminar el despliegue de los misiles antes de que los estadounidenses notaran algo, pero los estadounidenses se dieron cuenta. En octubre de 1962, un avión de reconocimiento estadounidense sobrevoló Cuba y tomó una serie de fotografías. Y en esas fotos, los analistas de la CIA ya vieron algo que no podía confundirse con nada más. Plataformas de lanzamiento, misiles, equipos, infraestructura para ataques nucleares. Y eso fue todo. Para la Casa Blanca fue un verdadero shock. Resultó que ahora la guerra nuclear podía comenzar no a través de Europa. No es que algo volara desde allá, sino directamente desde el Mar Caribe
Y a partir de ahí, los acontecimientos empezaron a desarrollarse según el peor de los escenarios. Aquí es donde llegamos al apogeo de la crisis de los misiles en el Caribe y a cómo la Tercera Guerra Mundial Nuclear casi comenzó. Estuvo a punto de empezar. Estados Unidos declara un bloqueo naval a Cuba. Lo que está ocurriendo ahora, oficialmente lo llamaron cuarentena en ese momento porque no se podía declarar un bloqueo sin declarar la guerra. Y los buques de guerra estadounidenses recibieron la orden de detener a los barcos soviéticos con cargamentos. Cualquier error en ese momento, un disparo, una colisión, una orden equivocada, podía llevar a una cadena de escaladas impredecibles. En esos días, el mundo realmente estaba al borde del abismo. Algunos generales estadounidenses, por cierto, propusieron lanzar un ataque preventivo contra Cuba, pero en ese entonces no sabían una cosa sencilla que se revelaría 30 años después. Las tropas soviéticas en la isla tenían armas nucleares tácticas, y los comandantes tenían instrucciones de usarlas en caso de una invasión de los estadounidenses sin necesidad de coordinar con Moscú. En total, había alrededor de 100 municiones nucleares tácticas en la isla. La inteligencia estadounidense no sabía nada de esto. Ellos pensaban que las ojivas nucleares aún no habían llegado, y el comandante del grupo de tropas soviéticas en Cuba, el general de ejército Issa Pliev, tenía la autoridad para usar armas nucleares tácticas, en el punto álgido de la crisis, cuando la comunicación con Moscú podía interrumpirse en cualquier momento. Khrushchev y el ministro de Defensa Malinovsky le dieron entonces a Pliev primero una instrucción verbal y luego una escrita. Aunque las formulaciones eran vagas, la esencia era esa. Si los estadounidenses iniciaban una invasión a gran escala de la isla y se perdía la comunicación con Moscú, Pliev tenía derecho a usar armas nucleares tácticas contra el desembarco estadounidense en defensa propia. Es decir, esto solo se refería a armas tácticas contra barcos y fuerzas de desembarco. Está claro que el lanzamiento de misiles estratégicos contra ciudades estadounidenses solo era posible por orden del Kremlin. Lo más interesante es que el mundo se enteró de esto solo 30 años después. En 1992, en una conferencia en La Habana dedicada al 30º aniversario de la crisis de los misiles en el Caribe, el general Anatoly Gribkov declaró públicamente que sí, había armas nucleares estratégicas y que existía la orden de atacar a los estadounidenses si desembarcaban. Y en esa conferencia estaba presente el exsecretario de Defensa de Estados Unidos de aquella época, Robert McNamara. Y él simplemente estaba en estado de shock. Él admitió que los estadounidenses estaban preparando seriamente una invasión, convencidos de que no había armas nucleares en Cuba o que estaban bajo estricto control y que solo desde Moscú podía llegar una señal. ¿Ve cómo es? Es decir, estaban a un solo paso en ese momento. Si Estados Unidos realmente hubiera comenzado la invasión y estaban preparados para ello, entonces Pliev, siguiendo las instrucciones, habría lanzado un ataque con los sistemas Luna, que tenían ojivas nucleares de 2 kilotones, contra la flota estadounidense, y así habría comenzado la Tercera Guerra Mundial Nuclear. Más tarde, cuando Khrushchev ya se dio cuenta de que la situación realmente podía salirse de control, la orden fue modificada. Que bajo ninguna circunstancia se usaran sin una orden, pero durante los días críticos del bloqueo, Pliev sí tenía esas facultades. Por cierto, Fidel Castro, quien creía que había información confiable de que los estadounidenses planeaban bombardear las bases soviéticas en Cuba a través del embajador de la URSS en Cuba, Alexev, ¿saben qué le propuso a Khrushchev? Lanzar un ataque nuclear preventivo contra Estados Unidos. Y dijo que el pueblo cubano estaba dispuesto a sacrificarse para lograr la victoria sobre el imperialismo estadounidense. Bueno, una vez más, esto demuestra que los comunistas fanáticos, los socialistas, los dictadores fanáticos, están dispuestos simplemente a destruir a todo su pueblo. Créeme, Fidel se habría escapado muy rápido y habría terminado en un lugar completamente diferente. Y Cuba, pues él consideró que el pueblo cubano estaba dispuesto a sacrificarse. Pero entonces Khrushchev dijo que a camarada Fidel Castro le fallaron los nervios y que las negociaciones con los estadounidenses iban bien. Moscú no entregó a Cuba. Luego retiraron los misiles. Estados Unidos retiró sus misiles de Turquía.
Y además, Estados Unidos prometió no tocar a Cuba, y esa promesa, por extraño que parezca, la cumplieron durante décadas, hasta hace poco, hasta hoy. ¿Y por qué dejaron de cumplirla? Porque se dieron cuenta de que en Rusia ahora hay un gobernante que no solo entregará Cuba, ni siquiera dirá una palabra en defensa del antiguo aliado. Así como no dijo una palabra en defensa de Maduro, así como tampoco dijo nada en especial en defensa de Assad. Por eso ha llegado el momento y Donald Trump está limpiando su hemisferio de los aliados de la Unión Soviética y luego de Rusia de manera muy fácil y libre, sin siquiera mirar hacia la Federación Rusa. En general, todo el mundo ha visto que Putin ahora no es capaz absolutamente de nada. A duras penas podría defenderse a sí mismo, mucho menos a algunos aliados por ahí. Esa es la función de Putin en esta historia. En su momento, la Unión Soviética logró que no tocaran a Cuba durante décadas. Ahora Putin está entregando a todos y a todo. Solo que a él no lo toquen. Y una noticia más. Zelensky repitió su tesis de que está dispuesto a discutir cuestiones territoriales solo con Putin. Sin un contacto directo a nivel de líderes, será imposible llegar a un acuerdo sobre cuestiones territoriales, declaró Zelensky. Bueno, últimamente Zelensky ha vuelto a sacar una y otra vez el tema de reunirse con Putin. Al mismo tiempo, en Rusia, de hecho, se han negado a reunirse, es decir, no dijeron que Putin no quiere, no está listo, tiene miedo, él, ese calvo despreciable, cobarde, y así sucesivamente. No, no lo dijeron tan directamente, pero dijeron que Zelensky podía venir a Moscú. Eso es, de hecho, una negativa. Nadie en su sano juicio volaría a Moscú. Todos lo sabemos perfectamente. El nivel de vileza de Putin, derribarán el avión y luego dirán, bueno, así pasó, lo sentimos. Ya lo he dicho en repetidas ocasiones, Putin hará todo lo posible por evitar una reunión con Zelensky. En primer lugar, tanto él como toda su propaganda repetían constantemente la ilegitimidad del gobierno ucraniano. Y ahora, de repente, tendría que reunirse y negociar. Y eso significa reconocer la legitimidad. En segundo lugar, reunirse con Zelensky ya es una derrota para Putin. Él intenta presentarse como un vencedor, y aquí tendría que reunirse, hacer algunas concesiones, llegar a ciertos compromisos. Luego, ¿cómo le explicas a los rusos que incluiste por completo las regiones de Zaporillía y Jersón, pero ni siquiera puedes ocupar las capitales regionales de esas zonas, Jersón y Zaporillía? Ya ni hablemos de controlar esas regiones. En otras palabras, usando la terminología deportiva, este encuentro no se verá como una victoria de Putin, sino como un empate donde ambas partes llegan a un acuerdo. Además, la propaganda rusa cometió una gran tontería. Vinculó esta guerra con la Segunda Guerra Mundial, más precisamente con esa parte que ellos llaman la Gran Guerra Patria, y lo vincularon de manera irrevocable, tanto con la simbología como con los lemas y las consignas. Allí, en la Segunda Guerra Mundial, hubo una victoria clara. Llegaron hasta Berlín, derrotaron a los nazis, Hitler se suicidó, luego fue el juicio de Nuremberg. ¿Y aquí qué? ¿Qué victoria? ¿Qué objetivos estratégicos se han alcanzado? Ciudades ocupadas y destruidas en las que habrá que gastar billones. ¿Dónde está la victoria aquí? Ya ni hablar de que en este caso su frase ¿podemos repetirlo? Que los rusos repiten en todas partes, se cumplió, pero exactamente al revés. Repitieron lo que hizo Hitler y la Alemania nazi. Y la canción de Vysotsky, por cierto, sobre la Wehrmacht, donde están las palabras, por la llanura arrasada, metro a metro avanzan por Ucrania. Los soldados del Grupo Centro. Esa canción Vysotsky la compuso sobre los nazis, sobre la Wehrmacht. Y ahora, si simplemente repetimos esas palabras, por la llanura arrasada, metro a metro avanzan por Ucrania los soldados del Grupo Centro. Esto es sobre Rusia, incluso tienen un Grupo Centro. ¿Entienden? Esa canción fue escrita sobre las tropas hitlerianas, pero describe perfectamente a los ocupantes rusos. Ahora, en San Petersburgo incluso hubo un caso curioso. Allí, el 9 de mayo, una anciana sacó un altavoz por la ventana y puso esa canción. Allí, por cierto, también están las palabras
y delante de nosotros todo florece, detrás de nosotros todo arde. Bueno, es exactamente sobre los rusos cómo avanzan por Ucrania, o mejor dicho, cómo se arrastran. Y la anciana puso ese altavoz, la multaron por desacreditar al ejército ruso. ¿Se pueden imaginar algo así? Creo que parte de los rusos entiende perfectamente que en esta guerra no verán ninguna victoria. 1,5 millones de muertos y mutilados, y ellos entienden perfectamente que cuando cientos de miles de asesinos de la guerra regresen, lo que sucederá allí en Rusia. Lo más importante es que esos asesinos volverán a sus casas y dejarán de recibir ese dinero fabuloso para los estándares de Rusia que les están pagando ahora. Putin, imagínate, ya llevan años acostumbrados a eso. Vivir así, las familias están descontentas. Estos descontentos con TPT, asesinos, maníacos, caníbales armados, con experiencia en matar, están regresando a Rusia. ¿Se pueden imaginar lo que pasará allí? A los imperios casi siempre los remataba una crisis, la posguerra. Incluso si el imperio no perdía la guerra, la historia conoce muchos ejemplos en los que la crisis de posguerra acababa con él. El ejemplo más cercano para los rusos, la Unión Soviética, de la que ya hablamos hoy, dependía, igual que Rusia, de la aguja petrolera. El precio del petróleo caía. La falta de ingresos petroleros, como ahora le ocurre a Rusia por las sanciones. Luego vino la carrera armamentista. Lo mismo que está ocurriendo ahora. Miren a Europa. Miren a Estados Unidos. Trump, la flota dorada, los satélites espaciales, las guerras y así sucesivamente. ¿Y qué más acabó con la Unión Soviética? Una guerra absolutamente innecesaria y perdida en Afganistán. Pero la guerra en Afganistán ni siquiera se compara con la guerra en Ucrania, ni por los recursos gastados ni por las pérdidas. La URSS perdió 15,000 soldados en Afganistán. Tengan en cuenta que esa cifra estaba repartida en toda la Unión Soviética, en toda la República. Y aquí solo Rusia tiene 1,5 millones de muertos y heridos, prácticamente 100 veces más. Lamentablemente, en servicio, no todos los tontos de Putin entienden que después de la guerra les espera una turbulencia brutal. Por eso están preparando la desconexión de Rusia de Internet global, el control total, están acorralando a todos. En ese mensajero nacional único, Max, están apretando las tuercas de la represión, tienen miedo de su propio pueblo. No les servirá. Para terminar, la sección de noticias sobre Crimea de los partisanos de Crimea. La paranoia allí avanza a pasos agigantados en Crimea. Los partisanos informan que los ocupantes ahora han cerrado el puente de Kerch. Y también para furgonetas con una capacidad de carga de 1,5 toneladas. Antes ya habían cerrado el paso a las furgonetas Gazelle para vehículos eléctricos y camiones. Ya hace tiempo que no se ven por allí. En general, tienen un miedo terrible de que esta maravilla de Putin se rompa, explote o se derrumbe. Se imaginan lo que es un puente y piensen que tienen miedo de las baterías, de los autos eléctricos en los que se podría esconder algún explosivo. Bueno, ¿qué se le va a hacer, rusos? Pronto tendrán miedo de todo. Nueva ola de persecuciones en Crimea. Se observa una reducción sistemática para los activistas, porque ahora para conseguir trabajo en Crimea es necesario presentar un certificado de las fuerzas de seguridad de que la persona no ha sido activista civil. Ven cómo tienen miedo, tienen mucho miedo. Además, en Feodosia llegó un alto mando para evaluar las consecuencias del ataque al puerto. Allí golpearon bien, destruyeron el sistema Pantsir S-1 y un barco importante. Pronto tendremos información sobre qué había en ese barco. Los partisanos dicen que era una carga sumamente interesante, así que suscríbanse y estén atentos a los próximos episodios. Sin falta, les contaremos qué había en ese barco. Cuídense, cuiden a sus seres queridos y suscríbanse a este canal. Y vamos a ayudar a nuestros médicos de combate, a nuestros ángeles guardianes. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan un buen día y gloria a Ucrania.